Hola nuevamente chicos, ¿cómo les va? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado quinto del área de ciencias naturales que tiene que ver con las mezclas, en específico los métodos de separación de diferentes mezclas. Ustedes en el diario vivir han trabajado muchísimas mezclas, por ejemplo las bebidas que consumen, los alimentos que consumen, básicamente son mezclas, muchas de ellas homogéneas y muchas de ellas también heterogéneas. Y también me imagino que han trabajado algunos métodos de separación. Lo que pasa es que no los conocemos como tal por su nombre, sino los conocemos de manera coloquial o muchas veces ni siquiera sabemos que estamos usando un método de separación. Bueno, entonces para aclarar esta parte, lo que vamos a hacer es trabajar con el siguiente problema. Este problema ya lo habíamos trabajado antes en el video anterior y como ustedes recordarán teníamos básicamente tres mezclas. Una mezcla de aceite con agua, otra de limadura de hierro con azufre y la última de arena con agua. En el video anterior habíamos llegado a la conclusión de que las tres mezclas eran mezclas heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque yo puedo ver las fases o los componentes de la mezcla. Por ejemplo, si ustedes ven acá, lo que yo estoy señalando, miren, aquí en la mezcla de agua con aceite, la parte de arriba es el aceite y la parte de abajo es el agua. Aquí en la limadura de hierro también podemos ver el hierro, que es el polvito negro, y el azufre, que es el polvito blanco. Y por último, el arena con agua. Básicamente podemos ver aquí el agua y aquí la arena. Muy bien. Entonces, todas estas mezclas de acá, si quieren señalemos aquí las dos fases para que sea más claro para ustedes. Pero para todas estas mezclas yo puedo decir que ya son heterogéneas. Muy bien, vamos a colocarlo acá para que no se nos olvide y sepamos qué tipo de mezclas son heterogéneas. Muy bien, todas las tres vamos a colocarlo aquí. Bien. Entonces, como la vez pasada habíamos trabajado la pregunta 6, en esta ocasión vamos a trabajar la pregunta 7, que también tiene referencia a esto que tenemos acá, estas tres mezclas de acá. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta 7. Bien, la pregunta 7 nos dice lo siguiente. Un método sencillo para separar la mezcla de limadura de hierro con azufre sería A. Separación magnética, B. Decantación, C. Evaporación y D. Cristalización. Bien, entonces en este caso lo que tenemos aquí son lo que llamamos métodos de separación. Vamos a colocarlo acá también para que no se nos olvide. Métodos de separación. Muy bien. Entonces aquí tenemos los métodos de separación y básicamente tenemos que ver cuál de estos que tenemos acá nos sirve para separar esta mezcla en específico, que es la limadura de hierro con azufre. Muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de mezcla es esta, si es una mezcla sólido-sólido, líquido-líquido, sólido-líquido, etcétera, etcétera. Y también tenemos que ver estos métodos de separación para qué tipo de mezclas me sirven, porque todos estos son válidos como métodos de separación, sin embargo no me sirven para todas las mezclas, cada uno de estos es para un tipo de mezcla en específico. Así que primero tenemos que ver qué tipo de mezcla es esta y ahí sí procedemos a explicar cada uno de estos métodos. Bueno, entonces lo primero es mirar la limadura de hierro. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, aquí ya tenemos escrito limadura de hierro con azufre y como ya habíamos mencionado, esta es una mezcla heterogénea. Bien, entonces vamos a colocarlo acá. Es una mezcla heterogénea. Y recuerden, es heterogénea porque yo puedo ver las fases o los componentes. Muy bien. Ahora, aparte de que la limadura de hierro es una mezcla heterogénea, nosotros vemos que ella es una mezcla sólida. O sea, su mezcla total es sólida. Y además sus componentes ambos son sólidos. Por eso llamamos a esta mezcla una mezcla sólido-sólido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el hierro, ¿cómo es? Sólido. Ustedes ven las varillas. Y las varillas, si yo limo un poquito de esa varilla y la vuelvo un polvito, ese polvito es sólido, no cambia de estado. Lo mismo el azufre lo extraemos de excavaciones mineras
y el azufre viene en estado sólido. Ese es su estado natural. Así que la limadura de hierro es una mezcla heterogénea, como lo vemos acá. Y además de eso es una mezcla sólido. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver de los métodos que tenemos ahí, en qué consiste cada método y cuál realmente nos sirve para separar esta mezcla. Entonces vamos a poner los métodos acá. Muy bien. El primer método que vamos a ver es la decantación. La decantación es un método de separación, como ya habíamos dicho, que me permite separar el siguiente tipo de mezcla. Me permite separar la mezcla líquido-líquido. Un ejemplo de una mezcla que yo podría separar a través de este método de separación es la mezcla agua-aceite. ¿Por qué? Porque la decantación me sirve para separar mezclas líquido-líquido, pero que sean heterogéneas. Muy bien, vamos a escribirlo acá también. Heterogéneas. Entonces, repasando, la decantación es un método de separación que me sirve para separar mezclas líquido-líquido heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Mezclas donde yo pueda ver los dos líquidos que la conforman, como por ejemplo el agua y el aceite. Si ustedes se dan cuenta, en el agua y el aceite yo puedo ver las dos fases. Si quieren, volvamos aquí a la imagen que teníamos anteriormente y miren, esta es una mezcla agua y aceite. Nosotros aquí podemos ver el aceite arriba porque es menos denso y el agua abajo porque es más denso. Bien, entonces si quieren vamos a hacer un dibujo, que ya tenemos aquí el dibujo, de los métodos de separación y este es el dibujo de la decantación. Muy bien, entonces básicamente ¿qué se hace en la decantación? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tenemos este embudo y en este embudo se coloca la mezcla aceite-agua. Miren, acá arriba está el aceite, si ustedes lo pueden ver, esto de acá es aceite. Permítanme, colocamos aquí el nombre. Entonces este es el aceite. Y el de abajo es el agua. Muy bien. Entonces básicamente ponemos la mezcla en este embudo de acá y como el agua es más pesada o el agua es más densa, va a quedar en la parte de abajo. Acá tenemos una llavecita, si ustedes la ven, esta llavecita de acá, la vamos a ir abriendo. Esta llavecita la abrimos para dejar salir el agua. Entonces el agua va a empezar a salir por acá, como lo vemos, se va a depositar en este frasquito de acá, en este beaker. Y una vez nosotros veamos que toda el agua salió, cerramos la llavecita y cambiamos el frasquito de acá. ¿Por qué es tan fácil? Porque yo puedo ver las dos fases. Entonces básicamente en la decantación yo separo dos líquidos, una mezcla líquido-líquido, o pueden ser más de dos líquidos también, en la cual yo puedo ver las fases. ¿Por qué? Porque las deposito en un embudo y voy abriendo la llavecita hasta que uno va saliendo. Una vez el líquido que yo quería salió, cerramos la llavecita y cambiamos de recipiente para depositar los siguientes líquidos. Entonces básicamente este es el método de la decantación. Funciona por densidad y lo vamos a colocar acá por densidad. Ese es el principio de la decantación. Muy bien. Pero si nosotros ahora nos devolvemos a la pregunta, miren que me están diciendo que yo quiero separar una mezcla de limadura de hierro con azufre. Y ya habíamos dicho acá que la limadura de hierro con azufre es una mezcla heterogénea, pero es una mezcla sólido-sólido. Así que si regresamos aquí, la decantación no me serviría porque es para una mezcla líquido-líquido. Así que no podemos usar este tipo de separación o este método de separación para la mezcla que tenemos acá, así que le vamos a colocar una X. La decantación no es. Vamos ahora a mirar la cristalización. La cristalización, básicamente, lo que yo hago aquí es separar un sólido que estaba inmerso en un líquido. Entonces aquí tengo una mezcla, vamos a colocarla acá, líquido sólido. Y esta mezcla líquido sólido es
homogénea. Muy bien. ¿Y qué hago en una cristalización? Básicamente, lo que yo hago es separar, como les decía, un sólido que estaba disuelto, o sea, estaba completamente disuelto en un líquido, y yo lo quiero separar y quiero que queden los cristales secos. Una mezcla que nosotros podríamos conocer fácilmente es el sulfato de cobre y agua. Bien, entonces, ¿qué hago yo aquí? Básicamente en la cristalización, vamos a ver aquí el dibujito. Entonces, lo que yo hago es este proceso. Lo primero, antes de empezar a hacer la cristalización como tal, yo lo que hago es evaporar algo del líquido que yo tenía. Entonces yo tengo una solución básicamente del sólido con el líquido. O sea, yo no puedo ver ninguna de las dos fases. No puedo ver ni el sólido ni puedo ver el líquido por aparte. Es una mezcla homogénea, recordemos. Entonces lo que hago es evaporar un poco del agua. Y además lo que hago es que se solidifique también una parte, básicamente el cristal o la sal que tengo ahí inmersa. Luego lo voy a filtrar porque ya se me formó un sólido y me va a quedar aquí una parte de ese sólido. Y aquí en la parte de abajo también me van a quedar algunos cristales. Entonces luego lo que hago es bajar la temperatura, enfriar para que los cristales básicamente vayan solidificándose aún más y vayan perdiendo toda la humedad que tenían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una sal yo siempre la necesito en cristales secos, sin nada de humedad. Piensen en la sal, por ejemplo, de cocina. La sal de cocina, yo necesito que los cristales estén completamente secos, porque si yo dejo un cristal con humedad, lo que va a pasar es que se va a empezar a aglomerar y se van a empezar a formar pegotes de sal, que a nadie le gustan esos pegotes de sal. Entonces la cristalización es la forma de separar un sólido de un líquido a través de un proceso básicamente de enfriamiento lento. Entonces aquí lo que yo hago es primero que todo tengo que hacer que el sólido se precipite. Vamos a colocar aquí precipitación. Y luego tengo que hacer que se enfríe lentamente. Muy bien. Entonces, básicamente el principio de este método es la temperatura, porque si yo enfrío muy rápidamente, voy a hacer que el cristal no tenga la forma que yo quiero y no pierda la humedad que yo necesito que pierda. Acuérdense que cuando yo hablo de humedad, hablo de agua, el agua que está contenida en un cristal. Entonces, esto es cristalización. Recordemos, la separación de un sólido que está inmerso en un líquido a través del cambio de temperatura lento, a través del enfriamiento lento. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver si este método nos sirve. Miremos aquí. Dijimos que la limadura de hierro, con azufre, para recordar, es una mezcla sólido-sólido. Y este método de cristalización nos sirve para una mezcla líquido-sólido y una mezcla homogénea. O sea que este método tampoco nos serviría para separar la mezcla de limadura de hierro con azufre. Vamos a ver ahora la evaporación. Y la evaporación nos sirve básicamente para una mezcla sólido-líquido también. Y es una mezcla homogénea, sólido-líquido homogénea. Muy bien. Entonces, un ejemplo en el cual podríamos usar este método de separación es la mezcla sal de cocina y agua. Lo colocamos acá muy bien.
Entonces, la sal de cocina que ustedes utilizan para preparar sus alimentos, esa sal se puede mezclar completamente en el agua y se forma una mezcla homogénea. O sea, yo si mezclo la sal de cocina con el agua, yo no voy a ver las dos fases. Por ende, tengo que utilizar la evaporación si yo las quiero separar. Entonces, como hemos visto aquí, vamos a ir al dibujo acá. Nosotros hemos visto aquí que en la cristalización, antes de empezar la cristalización como tal, que es el enfriamiento lento, yo lo que voy a hacer es evaporar para concentrar un poco más el sólido y para hacer que se precipite, o sea, que se forme, se empiece a ver la formación de ese sólido. Entonces la evaporación básicamente es eso, miren, yo tengo mi mezcla aquí completamente líquida, en donde yo no veo ni el sólido ni el líquido por aparte, todo lo veo como un todo, lo veo como una sola cosa. Entonces aquí yo voy a empezar a calentar para que se empiece a evaporar el agua. Entonces el agua va a salir como vapor y aquí en la parte de abajo yo voy a ver que se queda un sólido, que ese sólido es la sal de cocina. Yo caliento hasta que toda el agua se evapore y finalmente voy a tener el agua por aparte y la sal la voy a tener en el fondo del recipiente o en el fondo del vaso. Entonces este sería un método de separación especial para una mezcla sólido-líquido homogénea en la cual yo no veo ninguna de las fases obviamente y además de eso en la cual yo sé que uno de ellos se va a evaporar fácilmente, como en este caso que yo sé que el agua se va a evaporar fácilmente. Entonces el principio de esta situación o de este método de separación es la temperatura. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy calentando para producir una evaporación del líquido que está contenido acá. Muy bien, volvamos aquí a la limadura de hierro. Miren, decimos que la limadura de hierro con azufre es sólido-sólido, pero aquí ya dijimos que la evaporación es para una mezcla sólido-líquido. Entonces tampoco nos va a servir este método de evaporación. Así que vamos a mirar el último método, que es el de la separación magnética. Entonces, la separación magnética nos sirve para separar una mezcla sólido-sólido. Por ese lado ya vamos bien, ¿no? Porque la mezcla de limadura de hierro con azufre es sólido-sólido. Así que por este lado estamos bien. Y es una mezcla heterogénea. Muy bien, entonces es una mezcla sólido-sólido heterogénea. Y básicamente el principio de esta separación magnética, como su nombre lo dice, es usar las propiedades magnéticas de uno de los sólidos. Como por ejemplo, vamos a ver aquí el dibujo. Miren, aquí tenemos el dibujo. Tenemos un platito, un recipiente acá con la mezcla, ¿sí ven? De hecho, este dibujo que tenemos acá es una mezcla de limadura de hierro con azufre. Y lo que estamos haciendo es usando un imán para separar un sólido del otro. ¿Por qué? Porque el hierro sí tiene propiedades magnéticas, mientras que el azufre no. Entonces, hacemos uso de eso porque sabemos que el hierro es el que va a ser atraído por el imán y el resto, el azufre, se va a quedar acá. Entonces, este método, volvemos y recordamos, es para una mezcla sólido-sólido, es para una mezcla heterogénea y sirve gracias a las propiedades magnéticas de una sustancia. Y vamos a colocarlo acá. Muy bien, gracias a las propiedades magnéticas de una sustancia. En este caso, el hierro, porque el hierro sí tiene propiedades magnéticas, mientras que el azufre no. Entonces, siempre que yo voy a usar este método, tengo que asegurarme que uno de los sólidos tenga propiedades magnéticas y el otro no. Porque si ambos tienen propiedades magnéticas, pues adivinen qué va a pasar. No se van a poder separar los sólidos, sino que ambos van a ser atraídos por el imán. Entonces, en este caso, ya nos dimos cuenta que la separación magnética cumple con todas las condiciones que tenemos para esta mezcla que tenemos acá. Es para una separación sólido-sólido de una mezcla homogénea.
y tiene en cuenta, perdón, las propiedades magnéticas. Así que el método de separación adecuado para esta mezcla en específico es la separación magnética. Así que vamos a ir aquí nuevamente a la pregunta y vamos a colocar la respuesta. Y la respuesta es la A. Muy bien, chicos, eso es todo por ahora.